Sesión. Ya son casi las 9:20 de la noche, un viernes, igual que el día de ayer. Entonces, para poder hacer un poco más amena esta presentación, esta conversación, más que una clase o un monólogo, me gustaría mucho de que puedan participar en el chat. ¿Ok? Bien. El día de ayer hemos tocado algunos temas respecto al derecho administrativo en general, derecho administrativo sancionador, ¿no? O procedimiento administrativo sancionador. Siempre teniendo en cuenta de que, si bien es cierto, es derecho administrativo sancionador que toma principios prestados, ¿no? Del derecho penal con matices, ¿no? El principio es directamente del ius poniendi, pero nunca deja de ser derecho administrativo. Ojo, eso es importante mencionar. ¿Ok? El día de ayer ya hemos visto un tema un poco de la organización, de actos de la administración pública, las potestades, ¿no? Cómo es que las actividades de la administración pública directamente influyen, ¿no? En la vida, en el quehacer, en las actividades de las personas, de las empresas que van a interactuar en la sociedad. Hemos visto también el ámbito de aplicación de la ley, hemos visto un poco sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador, el procedimiento en sí, ¿no? No se olviden de que el procedimiento administrativo sancionador empieza con la imputación de cargos, ¿no? Antes de la imputación de cargos, solamente son actos preparatorios, pero que no se consideran materialmente o procesalmente como el inicio del procedimiento administrativo sancionador. ¿Correcto? Siempre también recordar de que el inicio con la imputación de cargos tiene que ser notificado. Si no es notificado, entonces vamos a encontrar un vicio en el procedimiento y que posteriormente podría declararse la nulidad. Tenemos dentro del procedimiento tanto la imputación de cargos, los descargos, ¿no? A la imputación, el informe final, se llama a veces IFI, ¿no? Algunas entidades lo llaman como IFI, informe final de instrucción, que tiene que recoger tanto la idea o tanto al menos la congruencia jurídica con el cual se ha querido imputar y con el cual también el administrado ha querido responder, y en base a esos dos documentos, a esas dos ideas, a esa contradicción, como es un proceso, tiene que haber siempre contradicción, se va a elaborar el informe final. El informe final siempre tiene que responder, tiene que referirse a los puntos de descargo que ha realizado el administrado bajo sanción de nulidad. Después del informe final, otra vez se le brinda al administrado el derecho para poder hacer su descargo, que si quiere lo hace y si quiere no lo hace, ¿no es cierto? Eso también lo hemos mencionado. El que no lo haga no significa de que va a haber, o de que se va a encontrar en indefensión, o que mucho menos todavía significa de que asume o acepta los cargos que está efectuando la entidad. Simplemente si quiere no lo hace, ¿no? Y el deber de oficio, el impulso que va a tener la administración le obliga a que de igual manera la resolución final tiene que encontrarse motivada, ¿no? Con todos los puntos y las características que menciona la norma, ¿no? Que también lo hemos visto el día de ayer. Posteriormente a la resolución de sanción, entonces el administrado tendrá el derecho de poder recurrir, ya sea mediante un recurso de apelación, ya sea mediante un recurso de reconsideración, dependiendo de la norma especial. Ojo, el día de ayer también lo hemos mencionado bien claro, ¿cierto? Estamos estudiando el procedimiento administrativo sancionador desde la norma general, ¿no? Desde la 27444, que por supuesto esto va a diferir o va a cambiar si es que vamos a estudiar una normativa especial en específico. ¿Ok? Estamos estudiando la norma general. Bueno, posteriormente a los recursos administrativos, una vez agotado la vía administrativa, el administrado tendrá expedito el derecho de poder ir al Poder Judicial mediante una demanda contenciosa administrativo. También hemos visto un poco
sobre las técnicas que se podría utilizar al momento de poder realizar los descargos, ¿no? Tanto la formulación de excepciones, el remedio procesal, la contradicción administrativa, los eximentes y atenuantes, etcétera, etcétera, ¿no? También hemos visto un poco de la prescripción y de la caducidad. El día de hoy vamos a poder entrar un poquito de lleno al tema de los principios, o los principios que van a regular la potestad administrativa sancionadora, ¿no? Que si bien es cierto, son principios que se aplican en el derecho penal, son principios que han desarrollado más el derecho penal, es innegable, ¿no? Reconocer eso. Los principios que contiene el derecho penal en su mayoría son para poder garantizar, ¿no? Garantizar la defensa, garantizar el poder, o una garantía para poder regular, ¿no? O controlar, por así decirlo, el poder que tiene el Estado al momento de querer impartir delitos. En este caso, impartir sanciones, ¿ok? Pero ya, como lo ha mencionado el Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia comparada, ¿no? Del Tribunal de España, por ejemplo, ha mencionado de que, si bien es cierto, los principios del derecho penal se utilizan en el derecho sancionador, pero tienen que ser matizados. Se utilizan con modificaciones, con matices. Hasta el día de hoy no se entiende muy bien qué cosas son esos matices, ¿no? Tanto así que hay autores nacionales y extranjeros que creen que el derecho administrativo sancionador tiene que ir hacia un punto en donde ya no dependa de los derechos los principios del derecho penal, ¿no? Porque el derecho penal se ha desarrollado para garantizar distintas cosas que el derecho administrativo, ya el derecho administrativo pretende proteger. Por supuesto que hay otros autores que reciben, ¿no? Reciben de manera unitaria, de manera pasiva, los principios del derecho penal, porque, bueno, es lo que hay, es lo que se tiene, ¿no? Que de repente, ya en el futuro, como todas las disciplinas, la rama del derecho ha tenido una especialización mediante tiempo, mediante estudio, mediante investigación. De repente, de acá a unas cuantas décadas, ya estaríamos hablando de principios del derecho sancionador propios y ya no tanto del derecho penal, ¿no? O principios del derecho sancionador ya viendo hacia una mirada del jus puniendi directo, ¿no? De la potestad sancionadora directa. Pero hasta ahora, el día de hoy, 2023, es innegable, como ya he mencionado, que el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema ha mencionado de que los principios que utiliza el derecho sancionador son los principios del derecho penal matizados. Así que en base a esta idea, a esta doctrina, a esta jurisprudencia, vamos a tener que viajar y vamos a tener que acondicionar también, ¿no? En el día a día, cuando vamos a tener que aterrizar estas ideas en la práctica. Ok, también mencionar, no olvidar de que la infracción administrativa, no la sanción, la infracción administrativa se diferencia del derecho penal, ¿no? En que esta busca proteger, busca cautelar el riesgo, ¿no? O mejor dicho, busca disuadir, ¿no? Reprimir el riesgo. No necesita tanto de que la conducta infractora se ejecute, ¿no? Se concrete, no. A diferencia del derecho penal. El derecho sancionador lo que busca es el riesgo, proteger el riesgo, ¿no? Si es que en una determinada actividad, en una determinada actividad económica, ¿no? Económica, se ha vulnerado el riesgo sin necesidad de afectar o concretar el daño, entonces ya es pasible de poder sancionar. Cosa muy distinta que muchas veces pasa en el derecho penal, ¿no? En donde se necesita realmente el riesgo, ¿no? Que por supuesto tiene excepciones y tiene todo un mundo de, de, eh, de estudio, ¿no? De comparativa, pero básicamente eso es lo que quiero que entiendan, ¿ok? Y es más todavía, es más cuando ya la jurisprudencia y la doctrina ha mencionado de que la infracción administrativa se puede considerar
como un hecho típico, antijurídico y culpable. Típico, antijurídico y culpable, ¿no? Esto le recordará mucho a los penalistas la definición de la teoría del delito, ¿no? De la imputación objetiva. Pero es verdad, eso es lo que se aplica, ¿no? Tanto la teoría del delito como la imputación objetiva, de alguna manera, matizadamente, en el derecho sancionado. ¿Ok? Entonces, también el Tribunal Constitucional ha mencionado en reiteradas jurisprudencias, ¿no? Incluso la Corte Interamericana también se ha referido respecto a este tipo de casos, en donde mencionan de que tanto en el derecho penal se tiene que respetar el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el ne bis in idem y el principio de culpabilidad, como también se tendría que respetar en el derecho administrativo sancionador, ¿no? Lo que pasa es que en el derecho administrativo sancionador y en el derecho administrativo en general es la disciplina, la rama, la especialidad del derecho público que recepciona mucho más principios que de repente otras ramas, ¿no? Es la tierra más fértil para poder recepcionar principios. Cuando ustedes van a revisar textos, ¿no? De derecho administrativo, de derecho sancionador, van a ver que se van a encontrar con gran cantidad de principios que no están estipulados, principios que no están positivizados en la norma, ya sea en la LPAG. ¿No? A pesar de que la LPAG, tanto en la parte preliminar como en la parte sancionadora, contienen principios, ¿no? E incluso hasta algunos mencionarían de que tales definiciones de principios no son principios, son reglas, ¿no? Porque los principios tienen un mandato de optimización, tienen un mandato de valor, de justicia, ¿no? Muchos de ellos no parecen ser netamente principios, sino reglas, pero la norma ha considerado como principios, ¿ok? Pero básicamente, en el Perú, también en la jurisprudencia internacional, en los tribunales internacionales han mencionado que tanto la tipicidad, legalidad, nevicidio e inculpabilidad tiene que aplicarse tanto al penal como al sancionador. ¿Cómo lo aplicamos? Ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo traemos esos principios al sancionador teniendo en cuenta la gran variedad de entidades, ¿no? Las casuísticas que pasa en cada entidad, en el territorio, en el sector, en los tribunales administrativos, es un reto realmente. ¿Okay? Pero los principios se aplican. ¿Eh? ¿Qué cosa podemos entender por principios? Pues, tendríamos que de repente llevar un semestre completo, ¿no? Para poder estudiar netamente los principios jurídicos, ¿no? Porque ustedes habrán visto de repente en algunas actividades que ya escapan al derecho, si vemos en ingeniería, si vemos en contabilidad, encontramos principios, ¿no es cierto? Pero son principios. De repente no son principios jurídicos o de repente tienen un contenido de principio jurídico, pero son principios y lo consideran como principios. Entonces, por lo tanto, el término, ¿no? Principio, la nomenclatura que podría llevar principio es un concepto, idea, que no se engloba solamente en el derecho, sino que el derecho se presta de este término para darle un contenido jurídico. Podríamos llamar principios jurídicos, ¿no? Estos principios jurídicos han tenido una evolución interesante, ¿no? A lo largo de la historia del derecho en el mundo. Eso se estudia básicamente en teoría del derecho y filosofía jurídica, ¿no? Filosofía del derecho. Filosofía del derecho tanto analizando el tema de la justicia en el derecho y la teoría del derecho, tanto analizando la ciencia jurídica, ¿no? El estudio de las normas y su interpretación. Ambos lo han estudiado. Pero lo que más o menos nos han dejado en claro, que hasta ahora no se ha zanjado, ¿no? El tema de los principios, como su aplicación y todo ello, es de que son normas fundamentales. ¿No? Son normas fundamentales y todavía esto se ha posicionado más a raíz del, del paso, ¿no? Del positivismo jurídico al nuevo positivismo jurídico, por así decirlo, o al derecho natural, al nuevo derecho natural, ¿no? Lo que mencionaba Finish, por ejemplo, John Finish, ¿no? Recopilando las ideas antiguas.
¿no? Que venían del derecho natural y posicionando ya como una combinación, ¿no?, entre el derecho positivo y el derecho natural, lo que mencionaba este gran filósofo teórico del derecho, ¿no? Después del positivismo jurídico, ¿no? Como digo, algunos lo llaman pospositivismo, algunos incluso más arriesgados en el término, el cual yo no estoy tan de acuerdo, que lo mencionan como el neoconstitucionalismo, o algunos lo mencionan como el nuevo derecho natural, ¿no? Ha habido una creciente, ¿no? Ha habido una explosión de los principios en todos los ordenamientos jurídicos, ¿no? Sobre todo en los ordenamientos constitucionales, ¿no? De ahí, incluso, que hay una teoría, ¿no?, que lo llaman el cuello del cóndor, ¿cierto? Que viene la Constitución y después viene la interpretación de la Constitución, que lo hace el Tribunal Constitucional, y de ahí viene la ley, ¿no? Eso es lo que mencionaba un ex presidente del Tribunal Constitucional, Guido del Águila, ¿no? Y recuerdo que siempre hacía una bonita explicación respecto al cuello de cóndor, que ha habido un cambio en ese sentido. Entonces, al momento de interpretar la Constitución, el Tribunal Constitucional ha traído principios, principios que no se encuentran positivizados, que no están en la Constitución, pero que a través de su interpretación se aplican, ¿no? Ese es el caso del principio de culpabilidad, principio de tipicidad, ¿no?, principio de legalidad, no, al margen que estas dos últimas se encuentren en el, sobre todo el de legalidad, ¿no?, que se encuentra expresamente en la Constitución, pero hay otros principios que han sido interpretados por el Tribunal Constitucional que posteriormente han sido positivizados mediante la modificación de la norma de la LPAG 27444, y que ya, bueno, fueron positivizados, pero anterior a ello ya ha habido pronunciamientos constitucionales. Así que la doctrina y la jurisprudencia constitucional ha ayudado bastante a que hoy en día los principios que ustedes van a ver y pueden ver en la 27444 ya están positivizados. ¿Ok? Entonces, bajo esta reciente, y no solamente me refiero en el plano nacional, ¿no?, sino ya el derecho natural ha hecho de que salgan, ¿no?, nuevos principios, porque los principios, según el derecho natural, no son principios que se crean, ¿no?, sino que se descubren mediante la razón, ¿cierto? Principios que se descubren mediante la razón, ¿no? Mandatos de optimización, como decía Robert Alexi, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay importantes teóricos en el derecho natural que están a favor, ¿no?, de los principios, llámese Dworkin, llámese Alexi, incluso Santiago Nino, ¿no?, que era un principialista, por así decirlo, estaba muy de acuerdo que los principios tendrían que entrar a la normativa, ¿no? Pero yo siempre digo, esas ideas de los principios se pueden aplicar tranquilamente en el derecho constitucional, en el derecho penal, que sí es necesario, pero esas ideas de cómo se aplican los principios en la teoría del derecho y en la filosofía jurídica se tendrían que aplicar igualmente en el derecho administrativo, cuando la finalidad del derecho administrativo es casualmente cautelar, ¿no?, el interés general y el interés público. Cuando ya se ha aceptado que hay matices del derecho penal en el derecho administrativo, porque la razón es equilibrar entre el interés general y las garantías, ahí de repente hubiera una discusión, ¿no? ¿No? De repente, habría que ver. Los principios o un ordenamiento jurídico en general, se puede considerar que hay normas y principios, ¿no? Es lo que mencionaba Dorby, ¿no? Principios y reglas, ¿no? Reglas y principios, decía, ¿no? Casañi, por ejemplo, Juan Carlos Casaño, autor de Derecho Administrativo argentino, muy conocido, él agregaba uno más, que eran las garantías, que básicamente normas, principios y garantías. Las garantías era el medio procesal para poder hacer real las normas o para poder cumplir en la realidad las normas y los principios. ¿Eh? Pero lo que quiero que más o menos quede claro es que en una normativa en general hay normas, principios, incluso hasta valores, ¿no? Algunos lo consideran como valores. Normas, principios, valores y garantías. Incluso. Bien, a ver, es claro también, obviamente, ¿no?, que en una legislación no basta con que solamente existan los principios. Y si bien es cierto, es importante hasta un punto contar con los principios jurídicos, pero no basta. Siempre se va a necesitar del derecho positivo, del derecho escrito, ¿no? Del derecho escrito.
Bueno, los principios también debemos entenderlo por su función fundante. Esto refiere a que los principios son antes de las normas, ¿no? Los principios fundan la razón de las normas. No puede haber una norma, una regla, mejor dicho, una regla, una norma, una regla que sea antes del principio. No, porque casualmente incluso viene el nombre, ¿no? Porque es principio, es principal, parte, ¿no? De algo. Y posteriormente la norma tendría que solamente respetar lo que dice el principio, ¿cierto? Salvo con sus excepciones, por supuesto. Una función interpretativa que también tienen los principios, ¿no? En el caso de que alguna normativa no esté claro, un artículo de repente de algún texto normativo no esté claro, esté confuso, ¿no? O se contradice de repente con otra norma, bueno, entonces ahí habría que interpretar, ¿no? Pero no siempre se interpreta. Muchas veces, y he visto yo en la práctica profesional, de que utilizan la palabra interpretación en cada momento, ¿no? Pero no, no siempre se interpreta, solo se interpreta cuando hay una norma confusa. Si no es confusa, no se tiene por qué interpretar, ¿ok? Y también una función integradora, ¿no? Cuando existe un vacío o cuando una norma no se adhiere a la finalidad que se quiere aplicar en una norma en especial, ¿no? En la razón de repente de un sector en especial, ¿no? Esa es también la función integradora para poder llenar vacíos, ¿no? Los principios. Bueno, por supuesto que estas tres técnicas, ¿no? De la teoría del derecho habría que ver cómo se aplica en determinado sector, ¿no? Por ejemplo, si es que lo llevamos esto a contrataciones, habría que ver cómo se aplica para poder interpretar toda la parte de la etapa de selección, los actos preparatorios, la ejecución contractual, las penalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y cinco, por último, el principio es existe un principio de unidad normativa, ¿no? En el cual menciona que todos los principios que están positivizados y que no están positivizados, ahí también entra el debate, ¿no? Y lo interesante, que se tiene que analizar de manera conjunta. Bien, en la LPAG vamos a encontrar una serie de principios. ¿Okay? Vuelvo a repetir, no son los únicos principios que se aplican. Hay más principios. De repente, posteriormente, se irán aplicando, ¿no? Y también mencionar de que tanto los principios de la parte preliminar, ustedes podrán ver en su ley, ¿no es cierto?, que hay principios en la parte preliminar, también son de aplicación al momento de poder analizar los principios de la parte sancionadora. A ver, el principio de legalidad. Seguro que muchos van a equiparar, ¿no? Este principio lo van a comparar, el de legalidad con legalidad penal. Y bueno, en algunos puntos tienen coincidencia, pero no en todos, ¿no? Este principio de legalidad, ¿qué es lo que menciona? Menciona lo siguiente: solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. Significa que solamente con norma con rango de ley, ¿no? O llámese también decreto legislativo, le puedes dar la autorización a una entidad para que pueda sancionar. Esta entidad no puede eh, autodarse esta potestad para poder sancionar. Tiene que devenir de una ley que normalmente que su conducto regular sería pues en el Congreso, ¿no es cierto? El Congreso, el proceso legislativo, pero también decreto legislativo. Hay una excepción, ¿no? Pero lo que menciona este principio es de que se le da a las entidades por medio de una ley para que pueda sancionar. Ojo, no está mencionando, hasta este punto, no está mencionando lo que normalmente se conoce en derecho penal, ¿no? Que tiene que estar tipificado antes de cometer el delito, ¿no es cierto? No dice eso. Acá dice la potestad para poder sancionar. Sigue. Y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas, ¿no? Y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas
que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. ¿Ok? Entonces acá podemos ver de que el principio de legalidad va a regular la competencia, ¿no? Y también la competencia para poder tipificar. No estamos hablando de acá ya de la técnica de tipificación en sí. Ojo, estamos hablando de la competencia para poder sancionar y para poder tipificar, ¿no? Ojo. Esta, bueno, el principio de legalidad está reconocido, por supuesto, en la Constitución en el artículo 3, ¿no? Bueno, siempre es importante, ¿no? Al menos yo recomiendo estudiar el derecho sancionador, tanto el principio de legalidad como el principio de tipicidad de manera conjunta, porque si es que lo vamos a estudiar de manera separada puede traer confusiones, ¿no? Porque acá habla un tema, habla de temas de técnicas de tipificación, ¿no? Técnicas de poder tipificar la infracción, pero también mezcla un poco el tema de la competencia, ¿no? Y también competencia para tipificar, como hemos visto, ¿no? ¿Qué presupuestos podemos ver dentro del principio de legalidad? Que dentro de estos presupuestos van a tener conexión con el principio de tipicidad, ¿no? Por eso es que a veces tiende a ser un poco confuso. Lex scripta, ¿no? Lo que menciona, la lex scripta, ley escrita, lo que menciona en latín, ley escrita, ¿no? Requiere de la existencia de una ley, como lo hemos mencionado, ¿no? Requiere que una ley le otorgue competencia para poder querer escribir, ¿no? Por así mencionarlo, para poder querer tipificar. Por eso es que se habla en ese sentido de la reserva de ley, la reserva normativa, que seguro lo habrán escuchado, ¿no? La reserva de ley es excluyente, excluyente de cualquier otro tipo de potestad que quiera atribuirse la capacidad para poder sancionar. Solamente la ley tiene que dar esa potestad. Lex previa, no lex previa. La ley tiene que estar antes de cometido la conducta, ¿no? Eso es importante. Eh, bueno, por así decirlo, es la técnica, ¿no? De la tipificación en concreto, pero antes de que se produzca la infracción, la conducta infractora. Esto también habla, por ejemplo, de la irretroactividad, ¿no? Que es un principio del derecho sancionador, ¿no? La irretroactividad, que presupone de que la norma que va a ser competente para poder sancionar una determinada infracción tiene que ser a la fecha que se ha cometido. No puede ser antes, no puede ser después. Salvo, por supuesto, y es por eso que ahí se da la irretroactividad, ¿no? La retroactividad, la norma posterior sea favorable. Lex certa, ¿no? La ley cierta. La ley debe descubrir, menciona un supuesto estrictamente determinado. ¿Ok? También menciona que se exige que el tipo contemple el límite máximo o tiempo de sanción. Esto es importante. Por medio de este presupuesto del principio de legalidad, y ustedes lo habrán visto seguro en varios sectores, requiere que una norma, o al menos lo que manda, ¿no? Es de que una infracción administrativa debe definir exactamente, ¿no? O al menos lo más, o lo mejor posible y lo más posible, cuánto tiempo se le va a dar de infracción o cuánta, digamos, o cuánta multa de infracción, ¿no? O cuál va a ser el límite máximo y el límite mínimo, ¿no? De determinada infracción al momento de poder ser sancionado. Esto pasa muy seguido porque ustedes habrán visto muchas normativas y uno podría ser, por ejemplo, el de servir, otorgan demasiada discrecionalidad, ¿no? Al momento de poder sancionar. Otorga la discrecionalidad a la autoridad de decidir, ¿no? Si la norma menciona, se puede sancionar desde una suspensión, un ejemplo,
de 1 mes, ¿no? A 9 meses, ¿no? O a 8 meses. Entonces, dentro de ese rango de decisión de la autoridad puede elegir si quiere 1 mes, 2 meses, 3 meses o si quiere 8 meses, ¿no? Siguiendo, por supuesto, el principio de proporcionalidad y de razonabilidad, ¿no? Pero muchas veces le da ese campo de margen de decisión. Entonces, por lo que menciona el principio de legalidad, es de que no debería ser así. Debería ser un rango mucho más mínimo de discrecionalidad, ¿no? Por la prohibición de analogía, lo que se menciona es de que se rechaza al momento de poder interpretar, de poder aplicar las normas sancionadoras, de repente crear, ¿no? O crear nuevos tipos sancionadores, nuevos tipos de conducta sancionadora a través de la analogía. Esto está prohibido. Esto lo menciona, estimados doctores, porque a diferencia del derecho penal, ¿no? Y entra acá ya un poquito a tallar lo que es casualmente ese término de matización, ¿no? ¿Por qué se matiza? Es porque en el derecho sancionador existe la posibilidad de poder configurar tipos abiertos, ¿no? Cosa que no pasa en el derecho penal, que es un poquito más difícil, ¿no? En el derecho sancionador sí se puede todavía tipificar con tipos abiertos. Y eso pasa bastante, ¿no? Es una técnica en la cual se ayuda el derecho sancionador para poder hacer de que de repente la ley, ¿no? O el reglamento, en caso que se derive al reglamento, no sea tan vasto, no sea una sobreexplotación normativa, ¿no? Una sobreregulación. Lo vamos a ver más adelante. Es importante también mencionar de que la administración no goza con libertad negativa. La administración se basa en base a potestades, ¿no? Si no existe potestades, no puede actuar. Y la potestad, ¿quién lo da? Como ya lo habíamos estudiado el día de ayer, la ley, ¿cierto? La ley. No se puede uno dar una autopotestad para poder, en este caso, digamos, sancionar. Bueno, el principio de legalidad más entendido de repente con una aproximación al principio de juridicidad, ¿no? Que es un término mucho más desarrollado, más acercado al derecho y a términos jurídicos. Ahora, por supuesto que ya como lo vamos a estudiar en el principio de tipicidad, ¿no? Yo, yo les hago una pregunta. A ver, así muy, muy, muy rápido. Ustedes saben de que puede existir colaboración normativa, ¿no? Colaboración tipificativa por el reglamento. Puede haber una posibilidad de que, ¿sabes qué? Reglamento, encárgate tú de, de poder positivizar conductas infractoras, ¿no? Yo ley le doy al reglamento, reglamento, tú encárgate. Yo ya me cansé, digamos, me cansé, ya no quiero tipificar más. Me cansé porque yo al ser una ley devengo de un procedimiento específico del Congreso, porque un decreto legislativo es mucho más difícil, y como tú eres un reglamento, entonces tipifica tú, ¿ya? Porque es mucho más sencillo. A ti te maneja el ejecutivo, el sector, y es más sencillo. ¿Qué creen ustedes, estimados doctores? ¿Se puede tipificar vía reglamentos? ¿Puede tipificar conductas? ¿Puede tipificar infracciones? No sanciones, ojo. Hay que diferenciar siempre el término de sanciones con infracciones. Infracciones, yo me refiero. ¿Se puede tipificar infracciones? Y en el caso que sí se puede, ¿estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? A ver, estamos quedando en claro de que tanto el principio de legalidad, ojo, el principio de legalidad establecido en la parte del procedimiento especial, de las sanciones administrativas.
No estoy hablando del principio de legalidad establecido en el título preliminar de la LPAG. Son distintos. Son dos principios de legalidad, como ustedes pueden ver. Estamos hablando de legalidad de sanciones. Esta legalidad lo que está mencionando es de que solamente por ley se le va a otorgar la potestad para poder sancionar a una determinada entidad. Ojo. Y también la potestad de poder escribir, de poder positivizar las sanciones, ¿no? Y las infracciones. Ojo, mira, en la norma menciona bien claro, ¿eh? Las consecuencias administrativas, ¿no? Un ejemplo, eh, a ver, abrir un local sin el permiso, ¿no? La ley me está dando a mí la potestad para poder sancionar esa clase de conductas, pero también me está dando la potestad para yo definir cuánto va a ser la sanción, ya sea con sus agravantes, atenuantes o eximentes, pero me está diciendo, tú encárgate por ley, ¿no? Por ley, de cuánto va a ser o qué cosa va a ser esa consecuencia a a ese ilícito administrativo, a esa infracción. Eso es lo que dice la legalidad. No confundir con tipicidad, que lo vamos a ver, porque son muy distintos. Ojo, es que a veces se confunde, ¿no? El tema del principio de legalidad con el principio de legalidad penal y también con el principio de legalidad establecido en el título preliminar de la LPAG. La legalidad está dando la potestad de las consecuencias de lo que va a tener que pagar, ¿no? De lo que va a tener que sufrir esa conducta infractora. A ver, acá dice Bartolino, con una resolución se puede atribuir la facultad de iniciar el procedimiento sancionador, levantar acta de fiscalización a los miembros del serenazgo. Bueno, ya esto no es el tema de principios, Bartolino, pero cuando tú mencionas con una resolución se puede atribuir la facultad de iniciar un procedimiento sancionador, el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? El PAS inicia con una resolución, ¿no? Inicia con una resolución de imputación de cargos, ¿no? Una resolución es un acto administrativo, pero no todo acto administrativo es una resolución. Es importante. Ahora, de repente entiendo el tema de la potestad, lo que tú estás mencionando. La potestad de poder sancionar ya como órgano dentro de una entidad se va a tener que establecer en el ROF o en el MOF. La potestad dentro de la sanción, ya cuando la entidad se va a organizar. ¿Qué oficina va a sancionar? ¿Qué oficina va a instruir? ¿Qué oficina va a investigar? Etcétera, etcétera. Dentro de la entidad tiene que estar establecido en el MOF y en el ROF. Quien le va a dar la potestad a esa entidad, ya como una entidad con personalidad jurídica pública, ¿no? O como persona pública, va a ser una ley, ¿no? Ojo, hay tres preguntas más o menos en lo que hice, pero es muy importante. Vamos a ver qué dice el principio de tipicidad. Este principio también, por supuesto, es reconocido por la Constitución y por la Convención de Costa Rica. ¿Ok? Todos estos principios tienen un desarrollo internacional, pues es que es muy importante, muy interesante. El principio de tipicidad, ¿qué menciona? Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Note lo que menciona, pero ojo, mira lo que quiere decir. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley. Hace una similitud al principio de tipicidad, de legalidad, ¿cierto? Pero está diciendo acá otra cosa. Acá ya está hablando, ¿no? Está hablando de infracciones previstas expresamente, ¿no? Donde la tipicidad ya va a entrar a poder escribir.
¿no? Por así decirlo, escribir, poder redactar cuál va a ser esa conducta sancionable, ¿no? Y también hace una aclaración, por supuesto, en el cual que la interpretación extensiva, ¿no? O por analogía va a estar prohibida, ¿no? Eso típicamente porque toda interpretación o todo acto que va a restringir derechos siempre se necesita una ley, que una ley lo establezca taxativamente, ¿no? Una ley tiene que decir taxativamente cuando se va a vulnerar o cuando va a haber una excepción a las garantías de un derecho. Si no hay una ley que diga que no se puede, eso es imposible. Sigue mencionando, las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones. Ojo, mira lo que dice acá. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables. ¿Mm? Mírense acá, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente. En otras palabras, previstas en la ley, ¿no? Salvo, siempre haciendo salvedad, salvo los casos en que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. Lo que pasa es que en el desarrollo del derecho sancionador en el Perú, como hemos mencionado al principio, si bien es cierto, ha habido un desarrollo jurisprudencial, doctrinal, ¿no? Incluso de tipificación en las reformas de la LPAG, era porque, bueno, muchas veces las entidades o los particulares alzaban su voz de reclamo, ¿no? Mencionando de que cómo es posible de que si se está aplicando las sanciones administrativas, no tengamos las garantías suficientes, ¿no? Queremos garantías suficientes, mencionaban los administrados, ¿no? Los particulares. Queremos garantías suficientes. Y bueno, mediante las reformas, ¿no? Según las comisiones especiales que se formaban para poder reformar la LPAG, mencionaban de que sí, es verdad. Entonces vamos a dar, ¿no? El principio de tipicidad. Vamos a dar el principio de culpabilidad. Vamos a dar el principio de legalidad, ¿no? Es imposible, dicen, no puede ser de que se pueda tipificar por medio de reglamentos, nuevas sanciones y todo ello. Pero como ustedes van a ver en en alguna tipificación de los principios, siempre va a haber una trampita al final, que es lo que pasa también con el principio de culpabilidad, que menciona lo siguiente, el último, ¿no? Salvo los casos en que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. Aquí está, mira, en el desarrollo de esta tipificación dice bien claro, sin constituir nuevas conductas sancionables. Los reglamentos no pueden crear nuevas conductas sancionables, salvo la ley o un decreto legislativo lo permita. Entonces, lo que ha pasado en el Perú es de que gran parte de los sectores que tenían sus leyes especiales y sus reglamentos utilizaban esta trampita para poder separarse de lo que correspondería o de lo que sería obligatorio, de observancia obligatoria, que menciona la LPAG, ¿no? La LPAG menciona muy claro, tanto los procedimientos especiales, leyes especiales y sus reglamentos tienen que observar obligatoriamente todos estos principios que estamos viendo, tipicidad, legalidad, culpabilidad, etcétera, etcétera. Pero en sus propios argumentos, en su propia tipicidad, en su propio escrito, ¿no? De estos principios de la norma, siempre da una puerta de salida. Y lo que hacían los sectores es acogerse a eso. ¿Para qué? Para poder sancionar mucho más sencillamente, mucho más fácil. Y habíamos visto el día de ayer, ¿no? Hay una teoría ecléctica y una teoría organizativa, ¿cierto? La teoría ecléctica lo que quiere es garantizar, busca la garantía mediante eh, jurisprudencia internacional, mediante principios de poder yo proteger de ese poder del Estado. Y la teoría organizativa hacía todo lo posible para poder, o piensa, ¿no? De que hace todo lo posible para poder sancionar.
más efectivamente, más eficazmente a los administrados, ¿no? Es una pugna. Pero bien, qué dice entonces el principio de tipicidad? Lo voy a poner un poquito más claro respecto a esta norma. A ver, pero no me ha mencionado. A ver, acá, a ver, Mardonio dice no, de que no se puede. No, efectivamente, no se puede salvo esa trampita, estimado doctor. ¿Qué cosa es lo que básicamente menciona? A ver, si bien es cierto, una ley, digamos la ley de contrataciones, un ejemplo, ¿no? Una ley va a establecer un catálogo de infracciones, ¿no? Que no se, como menciona, no se puede interpretar por analogía o extensivamente, tiene que ser una interpretación restrictiva o estricta, ¿no? Porque son derechos que se están vulnerando. Solamente la ley tiene la potestad de poder indicar cuál es esa lista de infracciones, ¿no? Imagínense que ustedes están en su casa, son padres de familia, madre de familia, ¿no? Y tienen a sus hijos, ¿cierto? Y les mencionan, ¿sabes qué, hijos? Vamos a crear un catálogo normativo de infracciones, ¿no? El quien va a incumplir esta serie de conductas va a ser castigado, ¿no? Se le va a quitar el celular, la computadora, el internet, etcétera, lo que sea, ¿no? Y ustedes van a tipificar, tipifica, ¿no? Dejar abierta la puerta, de repente utilizar el celular cuando están almorzando, o, o de repente llegar tarde, fuera de la hora, etcétera, ¿no? Solamente en base a ese conjunto de tipificaciones se podría sancionar, porque está en la ley, ¿cierto? En la ley. Lo que menciona este principio es lo siguiente, que si es que existe un reglamento, así como la ley de contrataciones, por ejemplo, ¿no? O la analogía que estoy aplicando, ¿no? En la ley. Si es que existe un reglamento, este reglamento lo único que puede hacer es especificar, graduar, ¿no? O identificar o desarrollar, más precisamente, desarrollar las sanciones que uno ha establecido en la ley, pero no puede crear nuevas infracciones, no puede crear un supuesto más en el reglamento de lo que se menciona en la ley. Solamente puede desarrollar, agrandar, precisar, porque normalmente las leyes en los sectores, en los sectores, ¿no? Las leyes especiales son cortas, no son tan abundantes, pero si vemos el reglamento, sí, ¿no? El reglamento sí es mucho más grande, ¿cierto? Esa es la regla. Pero lo que está mencionado acá es salvo que una ley o un decreto legislativo le otorgue la facultad a este reglamento de ya no solamente desarrollar, de ya no solamente precisar, no, sino de estipular, de positivizar y crear nuevos supuestos de infracción. Por supuesto que esto es, pero muy discutido, ¿no? Es muy discutido, porque se supone, vuelvo a decir, de que la ley tiene un procedimiento regular, ¿no es cierto? La creación de una ley en el Congreso tiene un procedimiento conocido regular, ¿no? De debate y todo ello. Un decreto legislativo que si bien es cierto, lo hace el Ejecutivo, pero también tiene una creación bien particular. No es sencilla la creación. Cosa distinta, los reglamentos, ¿no? Los reglamentos tienen una creación un poquito más flexible y al crear o al tener la posibilidad de establecer nuevas conductas sancionadoras, con esa flexibilidad, lo único que va a hacer es darle mayor peso a la teoría organizativa, ¿no? E inclinar la balanza hacia su lado y perjudicar a la teoría ecléctica, que sería la protección de los administrados. Y por lo tanto, lo único que vamos a ver es, pues, que sea mucho más sencillo sancionar por cualquier cosa, por lo mínimo, o peor aún todavía, que esto se permita a todos los sectores y no haya de repente una actividad en el cual
esté libre de poder en ser no sancionado, ¿no? Los presupuestos del principio de tipicidad. ¿Qué cosa es lo que te menciona? ¿Qué cosa es lo que te exige el principio de tipicidad? Porque el principio de tipicidad va destinado tanto al legislador, ¿no? Ley, decreto legislativo, o en caso sea reglamento, ¿no? Y también va destinado al aplicador, ¿ok? Al aplicador. Pero primero, ustedes habrán escuchado, ¿no? Del principio, su principio de taxatividad, ¿no? Eso es un principio que también se estudia en el principio de legalidad, ¿no? Menciona el principio de legalidad, su principio del principio de legalidad, taxatividad, tipicidad, ¿no? Pero también se estudia en el tema de la tipicidad. Excluye la tipificación general, ¿no? Como primer punto. Tiene que ser una tipificación clara y precisa, ¿no? Tiene que ser una tipificación clara o precisa, ¿no? Esta tipificación se permite utilizar técnicas normativas como la remisión, ¿no? Como la remisión a otra normativa. Eso también es, por ejemplo, un diferenciador del derecho penal y el derecho sancionador en la parte, ya sea legalidad o ya sea tipicidad. Como digo, estos dos temas, estos dos principios hay que estudiarlos juntos. El derecho sancionador permite remitirse a otras normas para poder sancionar, ¿no? Digamos, en una ley especial menciona, ¿no? Tal conducta se va a castigar según el decreto legislativo o según la normativa competente en el sector ambiental, en el sector minero, en el sector industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder completar esa tipificación, esa tipificación ya completa, tendríamos que remitirnos, ¿no? A otra norma. A eso es lo que se refiere. Esa es la taxatividad. Permite, ¿no? La remisión a otras normas, cosa que no pasa en el derecho penal. Bien. A ver, la tipicidad, cuando es dirigido hacia el legislador, ¿ok? El legislador puede utilizar los términos jurídicos indeterminados. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me puede decir qué es un término jurídico indeterminado? Con un ejemplo. Con un ejemplo. Un término jurídico indeterminado. Con un ejemplo nada más. ¿Qué es un término jurídico indeterminado? Que se aplica bastante, bastante a los sectores. Mucho, mucho, mucho. Un término jurídico indeterminado. ¿Qué me puede decir? A ver. Un término jurídico indeterminado. O qué mejor todavía, ¿quién me puede decir? Hay un premio para el que me pueda decir la diferencia entre un término jurídico indeterminado y un acto discrecional, un acto de discrecionalidad. ¿Quién me puede decir? A ver, vamos, doctores, no se duerman. ¿Quién me puede decir? Un término jurídico indeterminado. Un ejemplo. No hay un caso, sino una palabra. Una palabra. A ver, acá dice Víctor Julio, interés público. A ver, ¿quién más podría decirme otro? ¿Quién más podría decirme otra vez? Víctor dice interés público. Interés público, interés general. ¿Mm? Muy bien, Víctor, muy bien, exacto. Este es un término jurídico indeterminado, ¿no? Porque no se determina cuál es el alcance preciso de ese término. Es un término, no es un caso, no es un concepto, es un término. El interés público o interés general, muy bien. Un acto
discrecional. La diferencia entre estos dos, y por supuesto que los términos jurídicos indeterminados vamos a poder encontrar sobre todo en las normas especiales, en normativa especial, y todavía más si es que es normativa especial técnica, ¿no? Si es normativa especial técnica, utilizan muchos términos jurídicos indeterminados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? El que el término jurídico indeterminado produce una única solución justa, una única solución justa. El aplicador de la norma, el que tiene que sancionar en este caso, tendría que encontrar cuál es esa única solución justa para poder sancionar en el caso preciso. ¿Por qué? Porque la norma está estableciendo cuál es ese término, ¿no? Si digamos, sin ir muy lejos, sin ir muy lejos, en la LPAG, en los elementos del acto administrativo, podemos encontrar la finalidad pública, ¿no es cierto? Podemos encontrar, ¿no? No es que uno se esté inventando, no. El término está escrito, está positivizado, ¿no? Por lo tanto, hay una única solución justa a un caso determinado, porque el término existe. ¿Ok? Otro término, por ejemplo, mejor calidad, ¿no? Aunque es un término, por supuesto, discutido en la ley de contrataciones, ¿no? Mejor calidad, mejor calidad, pero es un término que de repente se utiliza en otros sectores que no hay ningún problema, pero es un término jurídico indeterminado. Lo está mencionando, la norma lo menciona. Cosa muy distinta que son los actos discrecionales. En los actos discrecionales se encuentran ante hechos en el cual la norma ni, no ha previsto ni la solución, no ha previsto el supuesto de hecho, tampoco ha previsto un término o un concepto. Por lo tanto, la autoridad tiene varios caminos para poder encontrar. Ya no sería la única solución justa, sino varias soluciones justas que, eh, que poder seguir. ¿Ok? Esa es la distinción principal entre esos dos términos. Muchas veces se utiliza bastante, pero a veces no se tiene cuál es el concepto preciso. Bien, el otro es destinado al aplicador. ¿Ok? Destinado al aplicador. Cuando uno va a aplicar, el aplicador, no el órgano instructor, el órgano sancionador en este caso, no puede crear, ¿no? O no puede inventarse una sanción utilizando la analogía, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, ¿no? Y tampoco puede ejercer una interpretación extensiva. La sobretipificación. Este es un problema casualmente de lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Para poder evitar la tipificación, muchas veces se apoyan en los reglamentos para poder desarrollarlas, ¿no? O en su defecto, que yo no estoy muy de acuerdo, por supuesto, crear nuevas infracciones. Porque ustedes se imaginan en una ley especial, digamos, de pesquería o digamos, ambiental, cuán vasto sería esa ley en la parte de sanciones cuando se va a establecer cuál sería el supuesto específico de cada infracción. Tendríamos 100, 200, 250 y me quedo poco de conductas que se, que se considerarían infracciones, ¿no? Entonces lo que se quiere es evitar la sobretipificación. Por eso es que también se ayudan, como digo, en términos jurídicos indeterminados. Por eso es que se ayudan mediante la técnica de la remisión. ¿Ok? La colaboración reglamentaria también, por supuesto, por su complejidad, ¿no? Si es que son normas muy técnicas, se tiene que utilizar el reglamento para poder definir qué cosa es lo que se entiende por eso, ¿no? Acá hay un ejemplo respecto al principio de tipicidad. Respecto a las técnicas normativas que utiliza el derecho sancionador para poder establecer este tipo de actividades y en diferencia con el derecho penal. Lo primero que tenemos acá es un ejemplo, ¿ya? De una tipificación en el Código Penal que menciona, es un delito, el que mata a otro
¿cierto? El que mata a otro. Acá ya se menciona un supuesto de hecho, ¿no? De la acción de matar, ¿no? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿cierto? Fíjense que acá está estableciendo cuál es el supuesto de hecho y cuál es la consecuencia, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Esto es muy difícil que se pueda encontrar en el derecho sancionador. En los sancionadores es muy difícil. Si ustedes pueden ver acá, es prácticamente una tipificación perfecta, ¿no? El supuesto de hecho y la consecuencia. En la parte de abajo es un ejemplo que se pone en los sancionadores. Acá menciona, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Este es un supuesto de hecho, ¿no es cierto? Pero no menciona la consecuencia. No menciona la consecuencia. Ustedes se pueden fijar la diferencia. Una tipificación casi perfecta o una tipificación indirecta. Imperfecta, no quiero utilizar la palabra imperfecta, pero al menos indirecta. ¿Y qué cosa tiene que utilizar en esta tipificación? Esta es de la ley de contratación, por ejemplo. La remisión, para poder completar esta idea, ¿no? Y se remite al artículo 263 respecto a la sanción de multa, ¿no? Aquí está el ejemplo. Se está remitiendo, este supuesto de hecho, ¿no? Se está remitiendo al artículo 263 para que pueda regular. Y es más todavía, porque acá hay doble remisión, porque si nosotros nos fijamos en el artículo 50 de la ley de contrataciones, ¿no? Establece las sanciones de multa, ¿no? De inhabilitación, ¿no? También, pero respecto acá en multa, acá establece multa, ¿no? En el artículo 50 de la ley, ojo, de la ley, 50 artículo de la ley, pero no se agota ahí. Para poder aplicar la multa, como debería ser, tiene que remitirse al reglamento, a la sanción de multa, la 263, artículo 263. Fíjense, ve la diferencia entre el derecho penal y el derecho sancionador. He aquí es donde entra, cuando ustedes escuchen, o han escuchado, o van a escuchar, que los principios se matizan, que los principios se modifican o se aplican respetando cuál es la naturaleza, cuál es de repente la especialidad y todo ello, ¿no? Esto es lo matizado, eso es lo que se refiere al Tribunal Español, lo que se ha referido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en su jurisprudencia, en su doctrina, respecto a los matices del derecho penal y derecho sancionador. Este tipo de cosas, este tipo de técnicas. Norma imperfecta, perfecta, norma imperfecta. ¿Eh? Vamos adelante. Principio de culpabilidad. También otro principio muy interesante. Recuerden que una infracción administrativa es típico, antijurídico y culpable. Ojo, hemos visto ya lo típico, ¿no? Hemos visto lo típico, lo típico. Ok, la culpabilidad, o también conocido como principio de reprochabilidad, ¿no? O responsabilidad. No confundir cuando hablamos de principio de culpabilidad con la responsabilidad subjetiva o objetiva, que son elementos que forman parte de la culpabilidad. Yo recomiendo el libro de Ángeles de Palma de Teso, que tiene un libro que habla solamente de culpabilidad en el derecho sancionador, que una joya. Siempre recomiendo al menos en este tipo, porque este tipo de principios entra bastante, ¿no? En el sancionador. Se ha hecho tesis, se ha hecho investigaciones respecto a este principio. ¿Qué menciona? La responsabilidad administrativa es subjetiva. Ojo, mira lo que dice la ley, ojo acá. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. ¿Le suena? ¿No? ¿Algunos? De lo que ya hemos visto en la tipicidad. Esta es la trampita, casualmente como les he explicado. Las entidades
mencionaban, ¿cómo es posible que se va a modificar en ese sentido y a mí me vas a dejar en indefensión? ¿Me vas a dejar a mí sin las herramientas posibles de poder sancionar? No, no es posible, no es posible, ¿no? No es posible. Entonces, por lo menos di, ¿no? De que en casos especiales, ¿no? O en normativas especiales, por ley o por decreto legislativo, yo me puedo apartar de la regla, que la regla sería la responsabilidad subjetiva, y puedo aplicar yo la responsabilidad objetiva, así como en los reglamentos que estamos viendo. Pero lo que pasa, como también se ha mencionado, es de que en el Perú, en la gran mayoría de sectores, les ha sido mucho más cómodo apartarse de estos principios que se supone que tendrían que ser obligatorios, que se supone que tienen base constitucional, ¿no? Y bueno, y se apartaron y no lo respetaron, y no lo respetan hasta el día de hoy. Para poder sancionar en el derecho sancionador, necesitamos, sí o sí, si es que seguimos la culpabilidad, no su excepción, que sería la objetiva, no, si seguimos la subjetiva, necesitamos de dolo y culpa, ¿cierto? Necesitamos de dolo y culpa. Este principio se ha traído recién, no hace mucho, con el decreto legislativo 1272. ¿No? Antes no existía, existía en la jurisprudencia, sí, pero no existía en la LPAG, ¿no? Em, para poder sancionar lo que menciona acá, es que se necesita dolo y culpa para poder sancionar. Dolo en el sentido, ¿cierto?, de haber querido ocasionar la infracción, de haber querido ocasionar no solamente el resultado, porque el resultado termina siendo ya un tema extra, ¿no? Un tema ya de repente secundario, sino yo he tenido la voluntad de poder infringir un riesgo, ¿no? De poder no respetar o no haber cumplido un deber de cuidado que yo debía tener, de haber ocasionado intencionalmente o de haber producido el riesgo intencionalmente, ¿no? Eso es lo que menciona el dolo. La culpa. La culpa menciona que es la negligencia. Es la negligencia, es la imprudencia, es el descuidado que uno ha debido de tener para poder generar el riesgo que ha ocurrido, ¿no? Es por eso, casualmente, que el dolo, el dolo termina ya siendo un agravante, ¿no? Un agravante de la conducta, y no en sí lo que debería castigarse, que en su mayoría es el derecho penal, ¿no? Se castiga la culpa, pero siempre recuerda que esa es la diferencia entre el sancionador y el penal. La culpa, el, el deber de cuidado, el riesgo, la puesta en riesgo, eso es lo que se sanciona. Por otro lado, la responsabilidad objetiva. Tenemos la responsabilidad objetiva. Si es que existe responsabilidad objetiva, por lo tanto, ya no entraría a tallar la responsabilidad subjetiva, ¿no es cierto? ¿Qué dice la responsabilidad objetiva? Usted, señor, ha sido prudente, prudente. Usted ha cumplido todas las normas. Usted ha cumplido el deber de cuidado. Usted ha tomado las medidas de seguridad que la ley le exige, pero aún así ha cometido la infracción. Aún así ha creado ese riesgo. Aún así ha ocasionado el resultado, ¿no? Por lo tanto, siguiendo la teoría de la responsabilidad objetiva, usted debería ser sancionado. Eso es lo que menciona así. Yo he sido prudente, yo he respetado todas las normas que me exige el sector, la municipalidad, el gobierno regional, sea lo que sea, ¿no? Pero aún así, yo he cometido la infracción. Y si es que en la normativa que a mí me regula menciona que la responsabilidad objetiva es la que está primando, por lo tanto, debería ser sancionado, ¿cierto? Cosa muy distinta que es la responsabilidad subjetiva, porque si yo he sido prudente, si yo he respetado todas las normas que el sector me exige, ¿no? Si yo, digamos,
no ha sido mi intención crear ese riesgo o ese resultado, pero aún así se dio, por esta responsabilidad, yo no merecería sanción, porque solamente sanciona la intencionalidad y la culpa, ¿no? Que vendría a ser la imprudencia. Si yo he sido prudente, pero aún así se ha efectuado el riesgo o el resultado, yo no merecería sanción por este principio, por la regla general de la subjetividad, ¿no? Cosa al contrario que es el objetivo. Un ejemplo, esto pasó hace algunos años en una empresa de transportes. Una empresa de transportes por el norte, más o menos del Perú, estaba, bueno, llevando pasajeros, ¿no? Normal, como lo hacía todos los días. La empresa tenía todo en regla. Tenía todo en regla, tenía el permiso, el SOAT, la revisión técnica, los exámenes a los conductores, todo estaba ok. Pero el conductor parece, ¿no? Lo que más o menos se mencionaba, que parece que había sufrido una decepción muy fuerte en la vida, el cual le llevó a suicidarse, ¿no? Pero se suicidó con todas las personas que estaban en el autobús, por supuesto, ¿no? Entonces ahí decían, ¿no? ¿Qué hacemos con la empresa? ¿Merece ser sancionada o no merece ser sancionada? Bueno, la empresa acreditó que ha cumplido con todos los requisitos. Todo lo que la ley me exige, yo lo he cumplido. Ya no es mi culpa que de repente el conductor haya tenido algo en su cabeza, ¿no? Haya tenido ideas muy extremas para que ocasione ese resultado, ¿no? Y por lo tanto la empresa salió absuelta de la responsabilidad administrativa. Ojo, si hubiera sido al contrario, otra cosa, ¿cierto? De la responsabilidad objetiva. Dentro de dentro del análisis del comportamiento individual de la persona vamos a encontrar los eximentes de responsabilidad. Ojo, los eximentes. Y ya lo que está establecido en la LPAG. ¿Okay? Primero vamos a encontrar el caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, mejor dicho, como son los hechos del hombre, ¿cierto? Son los hechos del hombre, es imprevisible, ¿no? Es inevitable. Por el contrario, el caso fortuito más que nada se enfoca en el tema de la naturaleza, ¿no? Por hechos de la naturaleza. Pero ojo, acá también hay algo que mencionar porque muchas veces he visto que quieren utilizar ese tipo de eximentes, ¿no? Cuando menciona eximentes es muy distinto a atenuantes, ¿cierto? Eximentes es que te exime de la responsabilidad, ya no te pueden sancionar, se pierde la capacidad sustantiva de poder sancionar. He visto de que utilizan esta figura de caso fortuito, fuerza mayor, pero sin acreditar el deber de cuidado. Tanto el caso fortuito, la fuerza mayor, debe acreditarse con el deber de cuidado. Ojo. A ver, acá dice Jaime, doctor, por favor, comparta la resolución o número del expediente del caso de... Por supuesto, Jaime, ya, por supuesto, lo voy a compartir, por supuesto, para que lo puedan ver. Y como es el caso, hay muchos. Bien, se tiene que acreditar, como decía, el deber de cuidado, ¿no? Porque si yo, al generar una actividad, y no he respetado el deber de cuidado que yo tenía que tener, llámese los permisos, llámese la exigencia normativa que emite la autoridad, y aún así pasó el caso fortuito, fuerza mayor, es muy difícil acreditarlo en los eximentes. Caso fortuito, fuerza mayor, tiene que acreditarse junto con el deber de cuidado que yo he tenido. Es importante. Siguiente, obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho a la defensa, ¿no? Esto, por supuesto, que elimina la antijuricidad, ¿no? La doctrina, lo que menciona respecto a un ejercicio legítimo del derecho de defensa, la norma en la LPAG menciona específicamente el derecho de defensa, ¿no? Aunque doctrina se estudia bastante respecto a que el, es el ejercicio de cualquier derecho, ¿no? El ejercicio de cualquier derecho. Si es que yo obro en el ejercicio de proteger cualquier derecho, entonces yo debería estar libre de una responsabilidad administrativa, ¿no? Pero acá en la norma hace referencia específicamente al de derecho de defensa, ¿ok? Obrar en cumplimiento de un deber legal, llámese una ley,
llámese un reglamento, llámese una jurisprudencia, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente siempre que ésta afecte la aptitud para entender la infracción. Esto recae, por supuesto, en la culpabilidad. Esa incapacidad mental relativa o absoluta tiene que ser estudiado referente solamente a la infracción, no al mundo material, al mundo jurídico en general. Si es que esta persona, a pesar de que tiene una incapacidad mental, pero era consciente de lo que estaba haciendo, de la infracción que estaba cometiendo, no se tendría que aplicar el eximente. Solamente esta incapacidad es referente al caso concreto, ¿no? Siguiente, la orden obligatoria de la autoridad competente, ¿no? Expedir en ejercicio de sus funciones. Esto pasa bastante, ¿cierto? Tiene sus elementos. Si yo soy un trabajador, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si soy un trabajador que tengo que tener vínculo laboral, por supuesto, en una entidad para poder tener un jefe, ¿no? Porque si no tengo vínculo laboral, no tengo jefes, ¿no? Sería por locación, por ejemplo. Tengo que tener un vínculo laboral. Tiene que tener elementos. La obediencia debida. Ojo. Primero, la obediencia debida. Segundo, la orden debe ser obligatoria. Y la orden obligatoria no es verbal, muchas veces, ¿no? La orden obligatoria es documental. Si la orden obligatoria es verbal, posteriormente, ustedes saben, lo menciona la ley Servir, tiene que eh, establecerse en un documento, posteriormente. Si yo doy una orden, bueno, hago caso a tu orden, pero posteriormente tiene que devenir en un documento esa orden verbal que me has dado, ¿cierto? La persona, quien va a seguir esas órdenes, tiene que ser pasible de recibir órdenes, ¿cierto? Tiene que tener vínculo laboral, tiene que tener un jefe, ¿no? La orden de una autoridad competente no puede ser de una oficina, de otra oficina que no tenga nada que ver respecto a la orden que están dando, ¿no? O por mandato legal, como ya lo habíamos establecido. Siguiente, el error inducido por la administración o por la disposición administrativa confusa. Si es que la administración, al momento de poder emitir una consulta, digamos, a un administrado, ¿no? Respecto a la actividad que estoy desarrollando, me ha hecho incurrir en error, porque de repente la persona que ha hecho que ha absuelto esa consulta, no tiene idea de repente de lo que está haciendo, ¿no? De lo que está haciendo, y me ha hecho incurrir en error, bueno, tendría que ser también un eximente de responsabilidad. Y por último, la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado. Tiene que subsanar su error en el caso que se pueda, subsanar la infracción en el caso que se pueda antes, ¿cierto? Antes de la notificación de la imputación de cargos. Después de ello, ya no sería una subsanación, sino sería un reconocimiento, ¿cierto? Bueno, esta figura tiene bastante controversia, por supuesto, porque muchas personas piensan de que sería mucho más sencillo para mí infringir y después eh, subsanar, ¿cierto? Bueno, la norma lo menciona, mientras no haya ningún problema y mientras se pueda, sería así. A ver, acá dice, Víctor dice, si después de la notificación de imputación de cargo se subsana la infracción antes que se emita la resolución de sanción, es una atenuante o gradualidad, menciona, ¿no? Bueno, la norma menciona acá, Víctor, claramente de que tiene que ser antes de la notificación del el cargo. ¿Okay? Después de ello solamente sería un reconocimiento y, por supuesto, tendría que valer, según el principio de proporcionalidad, en, eh, en que la sanción o la infracción tendrían que reducirse, pero eso ya sería a discreción de la entidad. Acá la norma habla antes de la imputación de cargo. Bien, las categorías de la culpa: imprudencia temeraria, imprudencia simple, imprudencia levísima. Con la imprudencia temeraria es la más grave, ¿no? Supone que la persona, hasta la persona más descuidada, lo que menciona la imprudencia temeraria es, ¿no? Hasta la persona más descuidada se podría dar cuenta. ¿Cómo es posible que no te des cuenta si hasta la persona más descuidada se hubiera dado cuenta? Esta es la más grave, ¿no? La más leve
el tipo de imprudencia más leve es decir, ¿no? Bueno, para determinada actividad habría que tener un conocimiento especializado en determinado actividad, ¿no? En determinado, de repente, concepto, ¿no? O determinada profesión, ¿no? Para poder darse cuenta. Si es que yo no tengo esa capacidad, si es que yo no tengo esa preparación, difícilmente me hubiera dado cuenta. Por lo tanto, es una imprudencia levísima. Es un ejemplo del principio de culpabilidad, cómo no lo aplican. En el artículo 50.3 de la Ley de Contrataciones menciona lo siguiente. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva. Ojo, mira lo que menciona acá. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en ese artículo es objetiva. Artículo 50 de la Ley de Contrataciones. Salvo en aquellos tipos infractores previstos en los literales A, B, H y E del numeral 50.1. Ustedes se dan cuenta acá que al menos en el sector de contrataciones han utilizado esa puerta, esa vía para poder salir de la regla general que tendría que ser la responsabilidad subjetiva para poder enmarcarse en la responsabilidad objetiva. Esto ha sido siempre. Por lo menos en los últimos años ha habido una modificación en el cual ya algunos supuestos han dicho de que no es objetiva, sino es subjetiva. Por ejemplo, el supuesto A menciona la ley de contrataciones: desistirse o retirar injustificadamente su oferta. Si una persona ha sido diligente, si una persona ha sido cuidadosa, si una persona no ha actuado con intencionalidad, pero aún así ha cometido esta infracción, ¿no? De desistir, ¿no? Su oferta, no merecería ser sancionada por el principio de subjetividad, al menos en este supuesto. Ojo, en este supuesto. En los demás supuestos no. Por más de que seas diligente, por más de que hayas cumplido lo que te requiere la autoridad, comete la infracción, sanción. Te tendrían que sancionar. ¿Okay? Otro supuesto de la ley de contrataciones, lo que menciona es en el literal N, por ejemplo, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas, ¿no? El pliego de absolución de consultas es en la etapa de selección. Usted mucho lo sabrá, ¿cierto? Se puede apelar en caso de licitación pública, concurso público, dependiendo de la cuantía. Puedo apelar de repente y la autoridad puede pensar de que estás apelando maliciosamente para hacer tiempo, ¿no? Para poder prolongar el procedimiento de selección. Eso es lo que puede pensar. Pero si es que, como vuelvo a repetir, si es que acreditas diligencia y que tú no has actuado con malicia, entonces no merecería ser sancionado. Ahora imagínense, anteriormente, antes de que esté este supuesto, y realmente tenías una consulta, realmente tenías una observación de repente a las bases del proceso y elevabas esta, eh, en esta etapa, ¿no? Del pliego de absolución de consultas al OCE, al tribunal, y de repente el OCE te decía, oye, has presentado tú maliciosamente, ¿no? Y según el principio de la responsabilidad objetiva, sanción, ¿no? Porque no había forma de poder defenderte que tú has actuado bien, de buena fe. Esto es lo que pasa mucho en los sectores, estimados doctores. Si ustedes vean el de OEFA, yo les invito a ver el de OEFA, prácticamente todos son responsabilidad objetiva, objetiva, objetiva. De repente, como ya habíamos mencionado en la anterior clase, el derecho sancionador es un derecho que trata de poder escaparse, ¿no? Escaparse de todas las otras ramas del derecho civil, derecho penal, para poder formular su propia especialidad. Y por supuesto que eso se va a desarrollar en el tiempo. De acá de repente algunas décadas con mayor estudio y mayor investigación ya se puedan superar este tipo de realidades. Bien, principio de razonabilidad. No quiero demorarme mucho, por favor. Por el principio de razonabilidad, ¿qué menciona? Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir
la sanción. Acá se aplica claramente la teoría económica, cierto análisis económico del derecho. Si yo tengo una discoteca en el cual diariamente, diario, digamos, yo gano 5.000 soles, un ejemplo, 5.000 soles, y la multa que me están imponiendo es de 1.000 soles, hago yo una evaluación de costo-beneficio, ¿no? Digo, bueno, si gano 5.000 soles y la multa es 1.000 soles, pago la multa y gano 4.000 soles. Eso es lo que casualmente lo que no quiere la norma. Eso es lo que no quiere según este principio. ¿Ok? Quiere que las multas sean razonables. Si es que ganas 5.000 soles, bueno, pues la multa tendrá que ser entonces 4.500, 4.800, o 5.000 o 5.500, para que no te convenga infringir el ordenamiento administrativo, ¿no? Y respetar, por supuesto, porque la multa sabe de que es igual o más del beneficio que uno va a tener. ¿Ok? La probabilidad de detección de la infracción, de igual manera, la gravedad del daño al interés público y al bien jurídico protegido. Acá tenemos otro término jurídico indeterminado, por ejemplo, ¿no es cierto? El perjuicio económico causado a la entidad. La reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sanciona la primera infracción, ¿sí, no? Las circunstancias de la comisión de la infracción, de la conducta del infractor. Y acá entra lo que habíamos mencionado anteriormente. La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Lo que había mencionado muy bien el doctor en sus comentarios, ¿no? Fíjese, doctor, de que este principio lo que regula es la existencia de la intencionalidad o no, ¿no? De haber cometido la infracción, ¿no? Por lo que habíamos mencionado hace unos minutos. El derecho sancionador se enfoca de sancionar la creación de riesgos y el resultado termina siendo secundario, ¿cierto? Entonces, si es que ha sido un resultado con intención, se tendrá que graduar, ¿no? Se tendrá que graduar el, la intencionalidad o no. ¿Ok? Hay, por supuesto, muchos profesores de derecho que mencionan de que no debería haber una responsabilidad subjetiva. Todo tendría que ser objetivo, 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 objetivo. Y básicamente antes era así, ¿no? Mucho más todavía con el poder de policía. Siempre en su historia del derecho administrativo sancionado ha sido objetivo. Responsabilidad objetiva, 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 ¿no? Tanto así que no importa si es que lo has hecho con intencionalidad o no. No me importa eso, decía pues la administración, ¿no? Pero si es que lo has hecho con intencionalidad, entonces yo lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Como dice este apartado del principio de razonabilidad. Por supuesto que este principio también lo que menciona que hay que equipararlo con el de proporcionalidad, que tiene unos pequeños matices, ¿no? Pero no quiero demorarme mucho con eso. Razonabilidad o proporcionalidad se debe entender casi lo mismo. Menciona que todo administrado debe tener el derecho de que, ya sea que te sancionan con intencionalidad, con subjetividad o con objetividad, el derecho a que te puedan aplicar las sanciones más ínfimas, ¿no? Las sanciones más bajas. El juicio de razonabilidad o de proporcionalidad tiene tres subprincipios. Juicio de adecuación, que busca que la autoridad utilice el medio más coherente para poder lograr el fin. Un ejemplo, si digamos la autoridad ve, ¿no? En una misma discoteca, que no tiene la licencia, ¿qué hago? Dice, le cierro temporalmente, lo clausuro ya definitivamente, de repente le pongo una pared de cemento en la puerta para que nadie pueda entrar. ¿Qué cosa es lo que hago? Tendría que preguntarse la entidad, ¿no? Por el derecho o por el principio de razonabilidad o de proporcionalidad, tendría que elegir la medida más baja. Más baja. En este caso, ¿cuál sería? El de cierre temporal, ¿cierto? Y si es que analiza en el cierre temporal 1 año, 6 meses, 3 meses, bueno, tendrá que ser de 3 meses, siempre y cuando, por supuesto, se adecue a lo que la entidad quiere, ¿no? A la finalidad que está buscando la entidad con la sanción. No puede haber un exceso de punición. Ojo,
No puede haber un exceso de punición. ¿Qué pasaría? A ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría si la entidad ha optado por la sanción más grave, no por la más leve, como estamos mencionando según el juicio de adecuación, por la más grave, pudiendo, según la finalidad, porque así nos han notificado, ¿no es cierto?, en la imputación de cargos, optar por el más leve. Nosotros presentamos un recurso de nulidad. ¿A qué cosa atacaría este recurso de nulidad? ¿A qué vicio del acto administrativo atacaría este recurso, estimados doctores? Recuérdense cuáles son los elementos del acto administrativo, ¿eh? Legalidad, ¿cierto? ¿No? Competencia, objeto, ¿no? Hay dos más, acuérdense. Finalidad pública, ¿cierto? Y procedimiento regular. Van donde ustedes, digamos, ¿no? Doctor, por favor, ayúdame. Mi local lo han clausurado, pero ellos me están diciendo de que no es muy grave y que la finalidad representa solamente por unos momentos, por unos días, digamos, por la procesión del Señor de los Milagros, y mira lo que me han puesto, ¿no? Me han puesto de repente una clausura definitiva, o me han puesto un bloque de cemento, una pared ahí de cemento de mi local. ¿Qué hago, doctor? ¿A qué elemento del acto administrativo ustedes podrían atacar? Respecto al principio de razonabilidad, según su principio de adecuación. ¿Cuál de los elementos podrían atacar, estimados doctores? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuáles creen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Nadie? Legalidad podría ser, ¿cree? Finalidad pública podría ser, ¿no es cierto? Como un elemento del acto administrativo, ¿no? Finalidad pública, principio, la legalidad podría ser, ¿no? Porque hay una ruptura, ¿no? En el análisis de la finalidad pública, que no se adecua la medida a la finalidad pública, podría ser, ¿no es cierto? He visto casos. ¿No? El segundo, su principio, juicio de necesidad. Juicio de necesidad básicamente lo que menciona es de que al momento de poder elegir la sanción, se tiene que elegir la menos grave. Arriba era la medida, ojo, la medida, ¿no? Adecuación, medida. Necesidad, la gravedad de la sanción. Está en el derecho de que se le aplique eh, la sanción menos grave. Si es que la autoridad no respeta este principio, el administrado tiene expedito, por supuesto, de presentar un recurso de nulidad por violar este principio establecido en la LPAG. Has debido aplicarme la sanción menos grave respecto al análisis que tú has hecho de la gravedad, respecto al análisis del perjuicio a la entidad, ¿no? Por lo tanto, está mal. Y un tribunal administrativo, posteriormente, un juez en lo contencioso administrativo tendría que revisar. ¿Okay? El último subprincipio, el de proporcionalidad, que menciona que el grado de sanción de acuerdo al respecto al fin que se quiere conseguir. Lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Que la sanción no sea menos del beneficio que va a sacar el administrado al momento de poder ejercer las actividades. Bien, debido proceso, muy rápido. Debido proceso o debido procedimiento es un proceso, bueno, es un principio reconocido en la Constitución, ¿no es cierto?, que engloba varios derechos, varios subprincipios, es un principio continente, como se llama así, en donde básicamente cómo se ha establecido en la LPAG es respecto a la separación de la etapa instructora de la etapa sancionadora, ¿no? Antes no estaba esto, entonces también es una, más o menos, ¿no? Una novedad en el que se pueda separar, ya no sea las oficinas o por lo menos, ¿no? Las personas quienes van a ver el procedimiento sancionador puedan diferenciarse entre lo instructivo y lo sancionador, o al menos sí materialmente, ¿no? Por el tema de las pruebas y el tema que hemos conversado ya hace un momento y el día de ayer.
Se prohíben por este principio las sanciones de plano. Las sanciones de plano significan sanciones sin procedimiento, ¿no? Sin procedimientos. Es importante también mencionar de que por el principio de debido proceso, nunca se puede exigir a las entidades la imparcialidad e independencia como se puede conocer en el proceso judicial, ¿no? Porque el procedimiento administrativo y la participación del administrado, el administrado básicamente participa más como un colaborador que como una de las partes más que está en contra, ¿no? Que sin embargo tiene el derecho de contradicción, por supuesto, pero esa es la diferencia entre el debido proceso administrativo y el debido proceso judicial. Ahora dice Víctor, ¿cómo o con qué acto administrativo se puede separar la fase instructora y la sancionadora en una sola subgerencia? Bueno, no sería acto administrativo en este caso, estimado Víctor, sería un acto de administración interna, ¿no? Un acto de administración interna, porque está referido a la organización y a la estructura, y está dentro de la entidad. Acto de administración interna. Ya no sería como acto administrativo. Y si es un acto de administración interna, no tendría los elementos del acto administrativo. Ya no tendría legalidad. Bueno, legalidad tiene que tener, ¿no? Pero ya no, ya no en sí estrictamente como se le exige al acto administrativo. Ya sería una cuestión de modificar, ya sería una cuestión de establecer el ROF y el MOF, las funciones que tiene que aceptar. Muchas veces no lo hacen, por supuesto. Eso es lo lindo, ¿no? De repente de esos temas, de esta especialidad. No es como en el proceso judicial que se cumple lo que dice el Código Procesal Penal, ¿no? En el sector administrativo, la norma dice una cosa, los principios dicen una cosa, pero en la práctica muchas veces no se respeta. Y no se respetan más todavía cuando hay lugares más alejados, ¿no? Es una exigencia y un trabajo que se tiene que formar con el tiempo. Ok, las modalidades del debido proceso. Debido proceso formal, debido proceso material. Debido proceso formal, lo que hemos dicho, parte instructora, parte sancionadora, y el debido proceso material respecto a una decisión justa, ¿no? A la decisión justa que debería alcanzarse eh, respecto a un procedimiento sancionador. Acá yo recuerdo a Oscar Bullock, por ejemplo, uno de los padres del derecho procesal alemán, en donde mencionaba que ya no se debía utilizar, por ejemplo, el concepto de derecho adjetivo refiriéndose al derecho sustantivo, porque ya el derecho procesal es un derecho independiente, que tiene normas sustantivas y normas formales. Formales que ayudan al proceso, normas sustantivas para poder apoyarse o para poder llegar a una decisión justa en el proceso judicial. Ahora, eso hay que traerlo al derecho administrativo, al procedimiento sancionador. Ahí está lo interesante. ¿Se cumple o no se cumple? Solamente es investigación y estudio con el tiempo, nada más. El tema de la irretroactividad, lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no? Irretroactividad porque prohíbe la retroactividad, básicamente es lo que menciona, ¿no? Si se cumple, si se va a cometer una infracción en un determinado momento, debería aplicarse con la norma vigente, ¿cierto? Con la norma vigente. Salvo, ¿no? Acá dice incluso, salvo las normas que posteriormente se van a aplicar respecto al caso concreto, ya sea en la tipificación, ¿no? De repente la tipificación cambia con una normativa posterior a la normativa en el cual se está sancionando en ese momento la tipificación y es favorable al administrado, entonces correspondería que se aplique la retroactividad, ya no la irretroactividad, porque acá lo que dice es prohíbe la retroactividad y retroactividad, ¿no? Se aplica la retroactividad, hay una excepción, la excepción sería la retroactividad. La regla sería la irretroactividad, ¿cierto? La tipificación posterior a una norma que me beneficie tendría que aplicarse, ¿no? También en la prescripción, como habías mencionado, si de repente hay un plazo de prescripción con la norma en el cual yo he cometido y dice que son 4 años, pero posteriormente esa norma se modifica y dice que la infracción, la prescripción son 3 años, la retroactividad me conviene por un principio. Incluso respecto a las sanciones que van a entrar, incluso las sanciones que están en ejecución, mencionando que están en ejecución. Acá está clarísimo, la oportunidad de aplicación, antes que se resuelva la última instancia administrativa, antes de que se pueda agotar los recursos administrativos. Si es que hasta esta fecha hay un cambio en la tipificación,
hay un cambio en la prescripción, posteriormente a la norma que yo he cometido, me conviene y me acojo a esa normativa, ¿no es cierto? Igual, antes de que se resuelva en el proceso contencioso administrativo. ¿No? Es interesante. Después de agotar la vía administrativa, durante el proceso contencioso administrativo, sale una norma favorable a mí, al caso que estoy llevando como supuesto infractor, puedo acogerme según este principio, ¿no? Y en cualquier momento, antes de que se ejecute la sanción, dice, antes de que se ejecute la sanción. Claro, porque una vez de que se ejecute la sanción ya no hay nada más que hacer, ya terminó. Antes de que ejecute la sanción. Bueno, puede presentarse problemas, por supuesto, ¿no? En este principio, pues que puede haber que de repente en un caso concreto sale una norma favorable, posterior, pero hay puntos favorables y puntos en contra. ¿Qué hago ahí? ¿No? Hay puntos favorables de repente en la prescripción, pero hay puntos desfavorables en la tipificación. ¿Qué hago? Bueno, esa es una evaluación que tendría que ya aplicar de manera conjunta, ¿no? Eh, bueno, ya en paquete, por así decirlo, ¿no? Concurso de infracciones. Vamos ya terminando, estimado doctor. Para el concurso de infracciones, lo que se va a aplicar es la sanción prevista con mayor gravedad. La mayor gravedad se va a disponer o lo va a decidir la autoridad competente o la normativa que lo está regulando. Si no dice la normativa, bueno, tendrá que seguirlo en todo caso la autoridad competente. ¿Ok? La idea es de que no se puede establecer varias sanciones en un mismo procedimiento. En un mismo procedimiento, en un mismo PAS, no se puede aplicar varias sanciones. ¿Ok? Entonces, lo que dice la autoridad, lo que dice este principio es de que te voy a considerar, te voy a sancionar, ya sé que has aplicado varias sanciones, ya sé que has cometido varias infracciones, ya lo sé, te dice la entidad, ¿no? Pero lo que te voy a sancionar, lo que te voy a procesar es por la infracción de mayor gravedad. ¿Okay? Aquí es donde se ve, por ejemplo, ¿no? El concurso ideal, el concurso real de delitos, ¿no? Concurso ideal es lo que se aplica, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Un mismo hecho infractor afecta a varios bienes jurídicos, ¿no? Por lo tanto, en ese mismo hecho infractor, yo te voy a considerar lo más grave, la afectación al bien jurídico más grave, ¿no? Según la autoridad, ¿no? Concurso real no hay nada que hacer. Si es que has realizado varias infracciones y varios bienes jurídicos, bueno, bueno, el administrado tendrá que asumir cada sanción, cada responsabilidad distintamente, ¿no? Acá hay un tema interesante, la continuación de infracciones, que a veces es confusa, ¿no? Menciona que para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles, desde la fecha de la imposición de la última sanción, y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. ¿Ok? Las entidades bajo sanción de nulidad no podrán atribuir el supuesto de continuidad y la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos. Lo que menciona acá, un ejemplo. Digamos, una persona va a dañar propiedad del Estado, la pista, digamos, ¿no? La pista que pasa al costado de su casa, ¿no? La persona ha hecho una refacción o ha estado construyendo su hogar, ¿no? Su casa, todo ello. Y bueno, sin querer, no sin querer, por un descuido, de repente por culpa, por negligencia, por así decirlo, ha dañado la pista, ha dañado, ¿no? Y por lo tanto ya los autos no pueden pasar, ahí se congestionan los carros y todo ello, ¿no? Entonces viene la autoridad y te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tú tienes que reparar esto, ¿ok? Tienes que reparar esto. Esto es lo que te menciona, tienes que reparar esto, ¿no? Y te pongo una sanción, digamos, si no lo has reparado, te pongo una sanción, tu primera sanción, tu primera multa, digamos, ¿no? Por no haber reparado. Yo no puedo ponerte otra multa por esta infracción, que se supone que tú lo has dejado tal como está, te has sancionado por haber roto la pista, pero al día siguiente no lo has reparado. No lo has reparado y la autoridad te dice, oye, te he puesto tu multa y repáralo, por favor. No, repáralo, pero por escrito. Te lo pide expresamente por escrito. Repara lo que has hecho. Al día siguiente yo no reparo. Pasa otro día, repara, no lo reparo, ¿cierto? Eso es lo que menciona la norma. ¿Qué cosa es lo que menciona exactamente? Es de que si es que la autoridad te ha puesto una multa por haber roto esa pista, como estamos mencionando,
y tú no lo has reparado al día siguiente o en 7 días, en una semana, la autoridad no puede establecerte otra sanción. Ya no puede establecerte otra sanción. Debería pasar 30 días de cometida esa infracción sin que la persona lo haya corregido, sin que haya reparado la pista, ¿no? En este caso, ¿no? Si no lo ha reparado la pista, pasan 30 días, es donde recién la administración puede poner otra sanción, ¿no? Pero pone un requisito, pone una condición, que dentro de esos 30 días, después de yo haberte sancionado, te pida por escrito, ¿sabes qué? Infractor, repara la pista. Si no repara la pista, en los próximos 30 días yo te voy a poner otra sanción. Esto es lo que evita, ¿no? Lo que quiere disuadir es de que las entidades te puedan poner sanciones cada día. Un lunes, tu sanción por no reparar la pista. Martes, no reparaste la pista, otra sanción. Miércoles, no. Eso es lo que pasó, estimado doctor, especialmente en el Perú. Eso es lo que ha pasado hace muchos años a una empresa, ¿no? Que realizaba una actividad y le sancionó un día la administración, al día siguiente otra sanción, otra sanción, otra sanción, otra sanción, otra sanción, y prácticamente ha salido casi como un millón, casi 2 millones, ¿no? De multa. Entonces la empresa fue, ¿no?, al juzgado, el Tribunal Constitucional, y ha mencionado de que no puede ser posible de que puedan poner multas tan altas, ¿no? Y todos los días. Es por eso que ya se ha consagrado este principio. Esto de acá, estas sanciones de los 30 días que estoy mencionando, no se va a aplicar cuando se encuentre un recurso administrativo en trámite. ¿Ok? Cuando uno haya interpuesto un recurso de reconsideración o apelación. No te puede pasar los 30 días y sancionar, que se suspende. Cuando el acto administrativo todavía no haya recaído en firme, ¿no? Es lo que menciona acá, claramente. O cuando la infracción que a tiempo de haber cometido posteriormente de repente se deroga o se modifica, ¿no? Y ya no constituye infracción. Estos son los tres ejemplos en el cual ya no tendría que operar. Pero básicamente es eso. Mira, en la práctica, yo no sé si ustedes habrán visto, estoy seguro que sí. Muchas veces la administración quiere poner o ha puesto multas, ¿no? Cada semana. Cada semana una multa. Cada semana una multa. Una sanción por un hecho específico. Ojo, eso es por un hecho específico. Aquí están las características casualmente de este principio. Mismo sujeto o también mismos sujetos. Que los ilícitos afecten a una misma entidad. Que los hechos deben pasar de forma sucesiva. La existencia de los mismos preceptos lesionados, ¿no? De los mismos bienes jurídicos. En este caso, la pista, por ejemplo, ¿no? La pista sigue ahí, sigue lesionada. Si es que yo lesiono la pista, pero a la siguiente calle de repente cometo otra infracción de poder de repente sacar un anuncio de la municipalidad, de los gobiernos regionales, otra sanción, ¿no? Pero básicamente por ahí. No pueden imponer sanciones todos los días o cada semana. La causalidad, otro principio también importante. Menciona que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Les habrán escuchado de repente de las infracciones solidarias, ¿no? Eso se da también en la ley de contrataciones, cuando se va a establecer consorcios. Yo como un consorcio, yo cometo una infracción, pero también a los que están conmigo dentro del consorcio tienen que pagar solidariamente la responsabilidad, ¿no? A pesar de que ellos no hayan tenido nada que ver. Yo he sido quien he cometido la infracción, pero por ser consorcios, los traigo conmigo. ¿No? Por supuesto que hay una regla de excepción, salvo cada uno pueda demostrar su responsabilidad, ¿no? Pero ahí la carga de la prueba ya estaría de parte del administrador. Acá lo interesante de la causalidad es de que la responsabilidad va a recaer, ¿no?, en quien en quien va a ocasionar la infracción, ¿no? Un hecho, hay un nexo causal, ¿no?, y la infracción, ¿cierto? Si se rompe ese nexo causal entre el hecho y la infracción, entonces ya no hubiera causalidad, por lo tanto, ya no hubiera infracción. A mí me llama la atención bastante, o me pregunto, bueno, por un tema académico, ¿no? Tanto la causalidad para poder determinar el nexo causal,
nexo causal, hecho infracción. Se utiliza mucho en el derecho penal lo que es la imputación objetiva, ¿no? Es un bonito tema, por ejemplo, de tesis, analizar la imputación objetiva en el derecho sancionador, ¿no? La presunción de licitud, que de igual manera está reconocido en la Constitución, en la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Bueno, fuera, por supuesto, que esto lo respeten, ¿no? Muchas veces no se respeta. Bueno, fuera de que si no encuentras pruebas, si no encuentras evidencias suficientes para poder sancionar una conducta, bueno, según este principio, debería declararlo absuelto, ¿no? Porque se presume que todos los actos que cumplen los administrados son legales. El tema del nebis in idem, también otro tema interesante, reconocido en la Constitución. Básicamente lo que quiere mencionar es de que si existe esta triple identidad, sujeto, hecho y fundamento, no podría sancionarse doblemente una infracción. En el sujeto no hay ningún problema, ¿no? El sujeto es el sujeto o sujetos. En el hecho tampoco, ¿no? Es el hecho que está siendo cuestionable. El tema está en el fundamento, ¿no? En el fundamento es donde a veces hay que analizar, porque el fundamento es el bien jurídico que se va a querer proteger. Si es que el fundamento es lo mismo. A ver, acá dice Víctor, en el principio de causalidad en la sanción por construcción en una sociedad conyugal. A ver, dice, perdón, el principio de causalidad en una sanción por construcción en una sociedad conyugal. ¿Los infractores sería para la sociedad conyugal o puede imponerse? No. No, definitivamente, Víctor, no puede ser para la sociedad conyugal, tiene que imponerse para cada persona. El procedimiento administrativo no establece sanciones específicamente para ficciones jurídicas, ¿no? Como es una sociedad conyugal, salvo sea para personas jurídicas, ¿no? Pero para una sociedad conyugal no, para ese tipo de organizaciones, ¿no? De ficciones jurídicas no, solo sería para cada cónyuge, tendría que ser así. ¿Ok? Bien, solamente como para ya terminar, el tema del fundamento, que es el bien jurídico protegido, si es que en el derecho penal el fundamento es el mismo, ¿no? Mediante una sentencia, ¿no? Y en el ámbito administrativo se pretende sancionar por el mismo fundamento en el cual ha sido sancionado en el derecho penal, entonces no podría, sino tendría que caer en el nebis in idem. Solamente una última precisión respecto a este punto, hay que tener cuidado respecto a los procedimientos disciplinarios y procedimientos que lleva a cabo la Contraloría. No puede darse jamás una sanción administrativa tanto en la Contraloría como también en lo disciplinario. ¿Ok? La Contraloría eh, tiene incluso orden de preferencia, ¿no? Si es que la Contraloría inicia, el procedimiento disciplinario tendría que detener, ¿no? O ya no tendría que tener eh, lugar. También hay que tener mucha consideración acá respecto em, a las medidas correctivas. Una medida correctiva y una sanción son muy distintas. Una medida correctiva no es una sanción, es una medida correctiva. Por lo tanto, si se aplica en la realidad una medida correctiva parecida a una sanción, no tendría que caer tampoco en nebis in idem. Eso hay que tener mucho cuidado al momento de poder establecer ese tipo de medidas. Estimados amigos, hemos llegado ya al final, ya son un poquito más de las 11, no quiero robarles mucho más su tiempo, por supuesto. Agradecerles por el día de hoy y por el día de ayer, por su atención, por su presencia y esperando que en algún momento podamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias y buena suerte a todos. Bien, doctor Daniel, muchas gracias por la excelente disertación por el día de hoy, que es la segunda sesión. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos de Derecho Administrativo de Gestión Pública. Espero que no sea la última vez, doctor Daniel.
Doctor, ¿me logras escuchar? Sí, sí, doctora, exactamente. Estoy siempre presto a su disposición y todo lo que sea tema académico me gusta y me interesa. ¿No? Bien, doctor, muchas gracias. No, Estamos en usted, contacto. Saludos, doctor. Bien, estimados participantes, muchas gracias por la atención y estar conectados a nuestra plataforma Zoom de ANDAP. Agradecerles, los que aún todavía no se han suscrito para su inscripción de su certificación física y digital, todavía están a tiempo. El costo es de 25 soles. La certificación es de 48 horas académicas. El día de mañana también, estimados participantes, tenemos otro evento académico de Derecho Procesal, Derecho Penal, el curso de delitos. eh, a ver un momento, por favor. Delitos de corrupción de funcionarios, que estará a cargo por un fiscal que trabaja en la Fiscalía Especializada, en la Fiscalía Anticorrupción. También invitarles, estimados participantes, que ya estamos organizando nuestros diplomados. Va a iniciar el 31 de agosto. El diplomado en Derecho Procesal Penal, Medidas de Coerción Procesal y Técnicas de Litigación Oral Avanzada, con los cuales contamos con ponentes de amplia trayectoria profesional, los cuales nos podrán impartir sus conocimientos y experiencias profesionales. También tenemos otro diplomado de... También vamos a, nuestros próximos diplomados también es el diplomado de Quechua, que van a abarcar los 3 niveles, que es el básico, intermedio y avanzado, los cuales también estará a cargo por un docente que actualmente viene dictando en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Toda la información, estimados participantes, lo pueden realizar a nuestro número de WhatsApp de ANDAP, al número 99 28 97 355, los mismos que serán atendidos por nuestra asesora de ventas. Bien, doctores, el día de mañana los estamos esperando. A ver, doctores. Ya. Mañana también a las 9 de la noche, estimados doctores, les estamos esperando para el curso especializado en Derecho Penal, Delitos de Corrupción de Funcionarios, los cuales estarán a cargo por el doctor Jorge Rafael Nicolás Quispe, quien es fiscal provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Bien, doctores, agradecerles a usted por estar conectados a nuestra plataforma, al doctor Jaime Huaco, a la doctora Ana Cristina, a la doctora Carmen León, muy buenas noches, al doctor Felipe Gutiérrez, al doctor Jaime, al doctor Carlos Mauricio y a todos los estimados participantes. Vamos a culminar nuestra presentación. Muy buenas noches.